Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irene Martín Guillén y os voy a presentar el esencialismo en disputa, la presencia de la inteligencia artificial y el debate sobre las voces artificiales contra las voces naturales en los medios en este Congreso de Comunicación en la Sociedad Digital. Bueno, a modo de introducción, quería hablaros un poco y reflexionar juntas sobre, bueno, que la mediación es habitual, ¿no? En todos los ámbitos en los que la voz se manifiesta. Y a nivel cotidiano estamos atravesados por tecnología, a través de nuestros dispositivos, a menudo el teléfono móvil, a través de la grabación de audios. Bueno, y en este sentido, la voz se ve alterada en su materialidad y también, digamos que la tecnología atraviesa y modifica las relaciones que establecemos tanto física, ¿no? como conceptualmente entre voz y cuerpo. mm, y estas relaciones, pues evidentemente se ven constantemente alteradas. En 2006, Miriam Ayón reflexionaba acerca de la revolución que supuso para la concepción de la producción vocal el hecho de que pudiera grabarse, ¿no? De alguna forma, esto hiciera que la voz quedara registrada en otro material, ¿no? Que no fuera el propio cuerpo, por ejemplo, pues en una CD o un DVD. En este sentido, obviamente, ella señala que en la era digital la facilidad con la que la voz se transforma a través de código, ¿no? A través de ceros y unos, y puede separarse del objeto o material que una vez pues, la emitió. mm, digamos que pone en crisis las nociones de autoría que, digamos, el siglo XX alumbró. De alguna forma, cabe reflexionar, ¿no? Que, bueno, el cuerpo se conserva, ¿no? Para la posteridad de esta forma, ¿no? En una forma material que puede reproducirse digitalmente, ¿no? Que se puede comprimir, que se puede transmitir, que se puede descargar, que se puede samplear, que se puede remezclar. Y para sumar a esto, en 2024, pues evidentemente las cuestiones que la inteligencia artificial ha abierto al posibilitar, por ejemplo, la clonación de voces, abren una brecha aún mayor sobre estas cuestiones y sobre muchísimas más. Por ejemplo, sobre las ideas de autenticidad o naturalidad asociadas a la voz. Habitualmente se ha identificado una voz propia, con una voz natural, como una voz natural, ¿no? Con la idea de naturalidad, con la capacidad intrínseca de una voz de revelar la esencia de la persona, como si el sonido pues emanara o si tuviera ese poder y emanara, bueno, pues de una fuente. Esto no solo a nivel físico, ¿no? La fuente sería el cuerpo, sino también a nivel conceptual. Entonces, bueno, pero todas estas cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial y vinculadas a todas estas otras revoluciones tecnológicas nos hacen preguntarnos qué sucede con estas asunciones, ¿no? Cuando se puede, pues por ejemplo, pues eso, clonar la voz a través de tecnología, cuando se puede producir, vender y reproducir una voz, como por ejemplo también el uso de otros softwares tipo Vocaloid ha demostrado. Em, entonces, en este sentido, una vez ya se ha planteado todo esto, los objetivos de este trabajo son problematizar las concepciones románticas y esencialistas que siguen vinculándose a la voz a pesar de todos estos nuevos paradigmas, cuestionar también las asociaciones que a menudo se establecen en relación a la noción de artificialidad cuando se habla de voz, ya que de alguna forma pues en este término y todas sus acepciones también están en crisis. Otro de los objetivos es exponer las alteraciones que se producen tanto a nivel de percepción como de expresión, y que se desligan pues eso del uso de tecnologías aplicadas a la voz. Y también pues proponer nuevas referencias a la hora de hablar de autenticidad, naturalidad o propiedad con respecto a la voz.
La metodología que se ha utilizado para este trabajo se asienta pues sobre es que es un trabajo que se asienta sobre una investigación pues de tipo cualitativo con una perspectiva interpretativa crítica que se centra en la localización, el análisis y la interpretación de experiencias y casos en los que se utiliza dispositivos, software e inteligencia artificial aplicada a la voz. Obviamente esto parte de una revisión bibliográfica previa sobre el abordaje de esta cuestión, bueno, para posteriormente hacer un análisis crítico sobre casos. Algunas de las referencias fundamentales de este trabajo, por ejemplo, son los trabajos de Nina San Eitschheim, que, por ejemplo, aborda el caso de Vocaloid y, bueno, y bueno, las crisis que ha generado el hecho de que exista este software que permite a músicos, digamos que generar sus melodías y pues eso, comprar una voz que pueda cantar esas melodías sin tener la necesidad de tener físicamente un cantante para interpretarlas. Digamos que Vocaloid es ese cantante, un poco es ese cantante para todos. Luego, por otro lado, los trabajos de Ulrike Sobotniak, que desde lo performativo ahondan sobre la forma en la que lo tecnológico impregna la forma de emitir el sonido y de alguna forma las formas de habla y cómo, bueno, pues eso, alteran los usos y por lo tanto también pues cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, cómo se emite, dónde se hacen pausas, cuándo se hacen esas pausas, entre otras cosas. También se producen alteraciones de tipo tímbrico. Por otro lado, también me apoyo sobre los trabajos de Miriam Mayón, que ya he citado anteriormente, y sobre otros trabajos como los de Jason Todnick o Francesca Sborgi Lawson, entre muchos otros, obviamente. Para la exploración de uso de dispositivos y software, se ha analizado el caso de Tamité, que utiliza autotune tanto en sus actuaciones en directo como en las grabaciones. Cabe aclarar que autotune no es un efecto solo, que es con lo que habitualmente y de forma popular lo identificamos, sino que autotune es un software completo que permite hacer ajustes de voz, efectos sobre composiciones y también te lo utiliza en el escenario, además de en grabaciones, haciendo uso pues, de otra serie de dispositivos, em, como por ejemplo pues, MIDIs para controlar todos estos sonidos. Y por otro lado, para reflexionar sobre las implicaciones del uso de la inteligencia artificial para clonar voces, se ha analizado el caso de la clonación de voz de la actriz Begoña Ferrer y también el de la periodista Ana Ferrer. Ambas dos fueron entrevistadas por Jordi Pérez Colomé, que es periodista de tecnología en El País y que escribió un artículo para el diario La Nación titulado Así están llegando las voces artificiales al mundo de la locución, que se publicó el 22 de julio de 2022, en el que aborda el proceso mediante el cual se clonó la voz de esta actriz y bueno, aborda un poco todos los procesos mediante los cuales se ha hecho efectivo esta clonación y reflexiona sobre las implicaciones de todo esto. A continuación también se trabaja sobre otro de los artículos de Jordi Colomé, em, que, bueno, no es un artículo, es un estudio que está publicado en el podcast Hoy en el País, que se titula Cómo se clona una voz, que también se publicó el 16 de noviembre de 2022, en el que, además de abordar y citar obviamente el caso analizado previamente de Begoña Ferrer, bueno, se aborda el caso de que se grabó pues la voz y se clonó la voz de Ana Ferrer y reflexionan sobre todos estos procesos y algunas de, bueno, pues las posibilidades y las incógnitas que obviamente desvela esta posibilidad. En relación a estos últimos casos, el propio análisis de los periodistas es interesante como punto de partida, por ejemplo, para observar las ideas y preconcepciones que existen sobre las relaciones entre la voz y el cuerpo y las implicaciones que tiene a nivel identitario. En la mayoría de los casos, por ejemplo, a pesar de que bueno, todos estos agentes están muy actualizados con respecto a
todo este software que tiene que ver con, pues, con la voz. Bueno, desvelan pues bueno, una serie de conocimientos previos o asunciones sobre qué parámetros del sonido, por ejemplo, revelan unos u otros aspectos identitarios de una voz, y pues también se desvela la vigencia, ¿no?, de una mirada fundamentalmente humanista. Y digamos que en este trabajo reflexionamos también sobre la necesidad de utilizar otras miradas, también más de tipo posthumanista, quizá para abordar estas realidades que de alguna forma tienen digamos, una dimensión ciborgiana, si se puede utilizar el término. En cuanto a los resultados y conclusiones, pues cabe comentar que el uso de tecnología aplicada a la voz de alguna forma pone en crisis numerosas nociones que hasta hace poco pues, se consideraban estables en relación a la expresión vocal, por lo que se hacen necesarios pues, nuevos paradigmas. Esto es importante porque la voz es un elemento que está profundamente vinculado a la identidad, y por lo tanto todas esas asunciones tienen implicaciones en otras esferas de la vida, pero también a nivel cognitivo, bueno, pues, y que son realmente relevantes. Em, Como decía, algunas de las conclusiones son, por ejemplo, que el uso de determinados dispositivos electrónicos para controlar los parámetros de la voz en una actuación en directo, por ejemplo, como en el caso de Tamité, por ejemplo, a través del uso de vocoders, autotune controlados a través de MIDIs, pone en crisis la idea de, por ejemplo, la fonación como un proceso exclusivamente fisiológico, ya que el hecho de utilizar todos estos órganos en consonancia y en coordinación con órganos internos vinculados al cuerpo, hacen de alguna forma que no se tenga por qué entender que el uso de todos estos dispositivos es un uso de tipo como protético, ¿no?, en el que se establece una relación jerárquica entre el cuerpo, la materia carne y la materia objeto, sino que se produce un continuum que permite entender que hay una suerte de expansión, digamos, de la concepción de lo corporal a través de este tipo de usos. Por otro lado, la posibilidad de clonar una voz y poder comercializarla pone en crisis la vinculación estable del sonido con el cuerpo y también con un solo cuerpo, obviamente, porque de alguna forma el hecho de poder copiar una voz y después comercializarla y venderla también implica que uno pueda adquirir y, por lo tanto, de alguna forma poseer no solo la propia voz, que es muchas, sino las que adquiero, ¿no?, de alguna forma a través de, de un intercambio comercial. Y, por supuesto, esto es importante porque de alguna forma esto también altera las ideas de propiedad, ¿no?, de la voz, como de... Sí. Em, Otra de las conclusiones es que, de alguna forma, la voz se puede entender como un fenómeno performativo y relacional que está profundamente, pues, condicionado por las asociaciones em, entre aspectos identitarios y rol comunicativo que se construyen pues en este sentido, ¿no? Sería conveniente de alguna forma pues hablar de la voz como acción y entenderla pues como una materia mutante y mutable para evitar también perspectivas naturalizantes que la sitúan como una manifestación fija y estática y como la revelación de cualidades esenciales del individuo, como se ha comentado al inicio. Y bueno, a nivel terminológico y conceptual, se propone la revisión y consecuentes alternativas para el uso de términos como naturalidad o autenticidad, tan empleados, por ejemplo, para valorar el resultado sonoro de ejercicios propuestos en la formación vocal profesional, por ejemplo, ya que, bueno, de alguna forma todos estos usos, digamos que nos plantean este reto y, bueno, y de alguna forma todos estos desafíos. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención.